Ayer vimos que por la evolución que hubo, por ideas, por poder, la mujer y lo femenino y las diosas quedaron un poco como rezagadas, un poco puestas a un lado durante muchos siglos y fueron los dioses masculinos, el poder del hombre, que tomó la delantera. Esto pasó sobre todo en las clases, en las castas, si vamos a decir, de los grandes eruditos, de los pensadores, de los filósofos, de los que estudiaban y de los que creaban un poco el pensamiento de todo el mundo. En esa época solo se transmitía el conocimiento en sánscrito. Entonces, solamente los hombres podían aprender sánscrito hasta comienzos del siglo XX, hasta mitad del siglo XX no se podía enseñar sánscrito a las mujeres. Entonces había un grupo que mantenía todo el conocimiento. Y todas las obras, todos los pensamientos filosóficos, los pensamientos espirituales estaban manejados por un grupo reducido que era el que enseñaba entonces a los sacerdotes, era el que enseñaba también a los comerciantes, a los señores feudales, etc. Y obviamente el poder estaba muy concentrado en los que podían tener acceso a todo lo que era lo espiritual, que como les decía se había transmitido en sánscrito. Sin embargo, porque la sociedad es sociedad, ciertos, los Puranas, que quieren decir historias antiguas, quiere decir antiguo, los Puranas sí fueron traducidos en distintas zonas. Hay muchas historias y son bien interesantes y fascinantes, pero también en lo que respecta a la mujer, tienen historias más bien de la mujer sumisa, que la mujer va bien si hace los trabajos de la casa, si sirve al marido, la mujer también va bien si dan plata al templo. Aquí ya toca hablar de la influencia del Tantra. Entonces, lo que les había dicho de esas energías que siguieron en contacto con la naturaleza y esas religiones, esas creencias que siempre siguieron desde la época de los Vedas, que siguieron, pero no se refinaron como las ideas de los brahmines, sobre las ideas hasta de Shiva y de Vishnu y las religiones que se fueron forjando. El Tantra siguió así y el Tantra en un momento dado fue tan fuerte que comenzó a influenciar todas las corrientes religiosas de la India. El Tantra no es una religión, es una corriente espiritual, así como lo es el yoga. Son corrientes espirituales, no son religiones. Y se entremezclaron bastante porque hablaban el mismo lenguaje, usaban los términos que se conocían en esos sitios. El Tantra fue una revolución. El Tantra llegó para cambiar ideas, para romper paradigmas, para decir que había cosas que no estaban tan bien en esa parte espiritual de las religiones tradicionales, que tal vez los priests y los sacerdotes hacían todas sus ceremonias y todos sus ritos, pero no ponían el corazón. Entonces aquí ellos vinieron a transformar y a decir, mire, eso no importa que de dónde uno venga, no importa si uno es mujer o hombre, no importa nada, simplemente podemos tener un camino espiritual, todas las personas que lo queremos, y entonces, pero para que no estuviera, que fuera mal utilizar, que no fuera una cosa que realmente se perdiera la esencia espiritual, se hacían iniciaciones para ver, para comprobar que la persona quería alcanzar el moksha. Y entonces en el Tantra, así como entre los grandes pensadores del Advaita, del estado de unidad, aquí el Tantra también, muchos de estos caminos espirituales lo que buscaban era que todos entendiéramos que nuestra propia esencia está en todas partes, que si refinamos nuestra percepción podemos llegar a saber y a vibrar en la misma fuente que una piedra, que una mata, que al fin de cuentas todo en la esencia es divino. Entonces, a través del Tantra se volvió ese deseo de encontrar el estado de no dualidad. Hay una diferencia entre el yoga y el tantra. El yoga
en el yoga uno hace abstracción de los sentidos para ir más allá y trascenderlo todo. En el Tantra uno usa los sentidos, o sea que en el Tantra hay técnicas con imágenes, como los yantras que son dibujados, hay por ejemplo el incienso que estimula el olfato, hay cosas que se toman, hay también el tacto, o sea, los sentidos se utilizan y la idea es refinarlos y refinarlos hasta tal grado que podremos captar lo más refinado en la creación y si captamos eso, eso es lo divino. O sea que el Tantra lo que quiere es limpiar todos los canales, como decir, limpiar todas las antenas para entonces poder captar lo que es más refinado en la creación, que es lo divino. Pero los caminos son distintos. El yoga también busca esa unión, ese estado de unidad, pero va haciendo abstracción. Sin embargo, como todos estos corrientes espirituales y todas estas religiones estaban en un área común, hay mucho que se impregnó del uno en el otro y entonces es muy difícil realmente separarlo todo y decir esto es esto, esto es esto. Pero básicamente el Tantra no rechaza los sentidos, sino que los utiliza, pero los utiliza para refinarlos, para entonces captar lo más refinado en la creación. Entonces, para facilitar esa percepción refinada, lo que hicieron fue permitir con imágenes que se entienda que todo es distinto, pero al fin de cuentas todo es lo mismo. Entonces ahí se multiplicaron, por ejemplo, estas mátricas, que en los tantras se habla de 8 mátricas, se multiplicaron por 8 cualidades para crear entonces 64 yoginis, pero todas distintas, o sea que se crearon templos con imágenes que ayudaban a entender ese lenguaje del cual hablaban los tantras, porque, como les decía, se había hecho una diferenciación muy grande entre la gente muy culta y lo que era el pueblo. Entonces acá se tenía que encontrar un balance para encontrar ese lenguaje que fuera accesible a todo el mundo. Entonces se usaron imágenes que ya se venían usando desde siempre, pero acá pues esas esencias, ese decir de la multiplicidad, se usó, por ejemplo, en los templos de las 64 yoginis. Son 64 diosas que hablan de nuestras energías y nuestras energías en distintos momentos. Templos de yoginis no hay las mismas yoginis en un templo en el otro. A veces hay unas que son las mismas, pero no todo el tiempo, como si hubiera sido una necesidad de cada sitio de crear sus propias diosas, sus propias energías, su propio lenguaje. Entonces, por eso son variados. Fuera de eso, la diferencia entre los templos de yogini y los templos tradicionales es que en los templos tradicionales, los que han ido a la India se acuerdan que en el templo uno va a donde está el sacerdote y le entrega la ofrenda, las flores, lo que le vaya a dar. Y el sacerdote se dirige a la diosa y él hace las ofrendas. O sea que el devoto no tiene contacto directo con la diosa, sino que pasa a través del sacerdote. En cambio, en los templos de yoginis, las yoginis están ahí, abiertos. Los templos de yoginis no hay techo, es como invitando al aire a que uno respire, a que uno se compenetre con las diosas que están alrededor. Los templos son o redondos o rectangulares, algunos he visto que son hasta en cruz, pero por lo general no tienen techo. Entonces esto es muy invitador. En esos Puranas que les hablaba y en distintos textos, siempre está explicado cómo deben ser los templos, qué dimensiones que deben tener, hacia dónde debe ser la entrada, etcétera, cómo deben ser las deidades, si hay una diosa, cómo debe estar ella puesta. Bueno, es muy detallado todo lo que se dice. En cambio, en los templos de yoginis, todo es como que no hay regla, porque fuera de eso hay templos de yoginis de 64, que eso lo entiende uno muy fácilmente, pero de repente hay uno de 65 y de repente hay otro de 81 yoginis y hay otro de 42 yoginis. O sea que como que la regla no era la regla, era un pensamiento mucho más libre.
no había tantas normas. Sin embargo, la tradición de donde venían y los mantras y todo esto fue una tradición que se mantuvo oralmente durante muchos siglos antes de que se escribieran los textos de yoguines. Y se escribieron algunos de estos textos, por ejemplo, el Kaulayana Nirnaya, que acá lo tengo en español, es el que trabajé con un gran erudito para ayudé a traducirlo. Es un texto hermoso donde, aquí está, como les decía, este conocimiento, al abrirse hacia mayor número de personas, al abrirse a las mujeres, al abrirse a las distintas castas, entonces había también que controlar que no se fuera a mal utilizar esta sabiduría. Entonces se hacían iniciaciones y se transmitía este conocimiento verbalmente de maestro a discípulo y se hacía, pues se esperaba un tiempo para ver cómo el discípulo, si era cierto que estaba realmente interesado, etc. Pero llegó un momento en que hubo los invasores, llegaron los invasores musulmanes y con sus nuevas ideas, entonces como que hubo premura de guardar ese conocimiento de alguna manera y en ese momento se escribieron los tantras que antes simplemente se habían transmitido verbalmente por como lo habían hecho muchos siglos atrás los Vedas y así leyendo los tantras y yendo a los sitios, a los templos y mirando las esculturas es como uno va aprendiendo el lenguaje que existió de las yoginis. Eso es lo que ustedes ven en las cartas del oráculo. Entonces, que hay unas que son afables, que son queridas, que están dando bendiciones, otras que son agresivas y hay otras que tienen cabeza de animal. Ahora vamos a analizar estos tres grupos. Las protectoras, con su cara afable, con su cara angelical, por lo general tienen una mano en la cual están dando bendiciones o te están ofreciendo algo y están sonriendo, se ven bonitas y eso es muy fácil de entender, son protectoras, están dando bendiciones. Las yoginis agresivas, las diosas o dioses agresivos son más difíciles de entender, pero esto es muy común en toda Asia, en Japón, en China, en toda Asia hay estos, bueno, en Tíbet, hay estos deidades agresivas, pero son protectores porque están ahí precisamente para matar, para destruir los demonios. No son entidades o energías externas, son energías que están dentro de nosotros. Esos demonios, por ejemplo, la rabia, la envidia, la tristeza, el miedo, la pereza, todas esas emociones son demonios, son cosas que nos hacen daño a nuestro sistema y que hay que actuar, hay que deshacernos de ellas. Y para eso se necesita mucha fuerza y se necesita acción y se necesitan esas diosas, esas yoginis fuertes para manejar esas emociones. Y están las yoginis con cabeza de animal. A veces los animales con su intuición tienen una gran sabiduría. ¿Cuál es la diferencia entre una diosa como Kali y las yoginis? La diosa Kali, por ejemplo, ella está siempre sola. Ella es autosuficiente sola, mientras que las yoginis sí son en grupo, o sea que su energía es del grupo. Por eso es tan importante que estemos haciendo este yantra varias al tiempo, porque la energía del grupo es muy importante. La yogini viene de la misma raíz del yoga, pero no era porque ellas practicaban yoga, era porque estaban juntas, están juntas. Las yoginis nos hacen hacer resaltar nuestras propias cualidades. Son nuestras cualidades, pero entonces las exaltamos para poder manejar las circunstancias de todos los días. Porque la vida tiene sus inconvenientes. A cada rato, miren ahora, estamos encerrados, estamos pasando por una época muy especial. Yo me pregunto cómo está viviendo la gente que tiene trabajos y que vive de lo que trabaja diariamente, que no están en empresas, cómo están ganando su sustento. O sea, es una situación bien complicada. Entonces, tenemos que encontrar nuestra propia energía para encontrar ideas para salir adelante, para vivir mejor en todas las circunstancias. Y eso es lo que estamos haciendo a través de este yantra de las yoginis. Espero lo estén disfrutando y que nos podamos encontrar algún día.